determinamos la ecuación vectorial paramétrica de la recta L en el espacio. A partir de esta ecuación vamos a deducir dos ecuaciones más que también van a representar a la misma recta L en el espacio. Para encontrar la primera ecuación de estas dos, debemos extender las componentes de esta ecuación. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a considerar las componentes de cada uno de estos tres vectores. Las componentes del vector OP estaba dada por la componente X, a la cual hemos denominado X, la componente Y, denominada Y, la componente Z, denominada Z. El vector OQ estaba formado por su componente X, X sub 0, su componente Y sub 0, y su componente Z, Z sub 0. Y el vector director U tenía por componente X a U sub X, componente Y, U sub Y, y componente Z, U sub Z. Bien, vamos a reemplazar estos vectores en esta ecuación por sus componentes, obteniendo que OP es el vector X y Z, el cual resulta de la suma del vector OQ dado por X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, más K, que es el parámetro, donde K podía ser cualquier número real, por el vector director U, dado por U sub X, U sub Y y U sub Z. Bien, lo primero que vamos a hacer es resolver este producto que representa el producto del vector director U por el escalar K. Para resolver este producto, lo que tenemos que hacer es a cada componente del vector U la debemos multiplicar por el escalar K, obteniendo K por U sub X, K por U sub Y y K por U sub Z. Lo que debemos hacer a continuación es sumar estos dos vectores. Para la suma de los vectores se suma componente X más componente X, componente Y más componente Y y componente Z más componente Z. Es decir, al sumar estos dos vectores obtenemos un nuevo vector con componente X igual a X sub 0 más K por U sub X, componente Y va a estar dado por Y sub 0 más K por U sub Y. Y componente Z, Z sub 0 más K por U sub. Sub Z. Lo que hemos encontrado acá es un nuevo vector, el cual es igual al vector OP. Es decir, estos dos vectores son iguales. Como estos dos vectores son iguales, sus componentes son iguales. Es decir, la componente X de este vector es igual a la componente X de este vector. Por lo tanto, X es igual a X sub 0 más K por U sub X. Y, que es la componente Y del vector OP, es igual a la componente Y de este nuevo vector, que es Y sub 0 más K por U sub I. Por último, la componente Z del vector OP es igual a la componente Z de este nuevo vector, que es Z sub 0 más K por U sub Z. Acá hemos obtenido tres ecuaciones. Estas tres ecuaciones dependen del parámetro K, donde X y Z representan las componentes de nuestro vector OP. Si recordamos lo que expliqué recién, el vector OP es un vector que representa a los infinitos puntos que se encuentran sobre la recta L, representados por el punto genérico P. Es decir, que estas tres ecuaciones siguen representando a la recta L en el espacio. Estas ecuaciones se denominan ecuaciones cartesianas, lo vamos a escribir acá abajo, ecuaciones cartesianas
Y como las tres dependen del parámetro K, al igual que la ecuación anterior, se denominan ecuaciones cartesianas paramétricas.